Escuchando con mi esposa a una pseudo profeta que se llama Ana Méndez Ferrell, hablando acerca del libro de Apocalipsis con unas interpretaciones traídas de los pelos que realmente son terribles. No sé si alguien la escuchó alguna vez. Ana Méndez Ferrell. Se hace llamar doctora Ana Méndez Ferrell, pero no sé doctora en qué, porque rechaza todo lo que los institutos bíblicos están enseñando. Hay varias cosas en esto que yo quiero que presten atención. Primeramente, la pregunta que me surgió es: ¿el libro de Apocalipsis es para nosotros? ¿Somos nosotros los destinatarios del libro de Apocalipsis? Entonces hoy quiero mostrarles algunas cosas. Vamos a hacer un pantallazo nada más para mostrarles que de aquí en adelante todas las interpretaciones que se hagan del libro de Apocalipsis, algunas interpretaciones van a ser hechas por personas que realmente ni siquiera aman al Señor, ni siquiera conocen al Señor. Así que eso va a ser terrible. Pero va a haber interpretaciones de personas muy devotas que en las cuales hay que tener mucho cuidado en cómo las escuchamos y cómo las creemos. Por eso yo lo que voy a hablar en esta mañana es precisamente para advertir a la iglesia de que hay cosas que no son para nosotros, no son para esta generación. Es decir, nosotros las podemos leer, las podemos revisar y las podemos meditar, pero no son para nosotros. Para eso la Biblia está dividida en secciones, porque hay cosas que son directamente para nosotros y hay cosas que son directamente para Israel. Y hay cosas que son directamente para una generación posterior a nosotros. ¿Amén? Entonces esta mañana yo quiero advertir a la iglesia que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. Quiero hacer esta advertencia porque se van a presentar, se están presentando y se van a presentar de toda clase de interpretaciones. Esta señora, entre algunas de las cosas que yo anoté, de las que decía, es que el matrimonio entre Cristo y la iglesia ya está consumado. Esta señora no tiene en cuenta que está hablando en un contexto judío. La iglesia es la desposada del Señor. Todavía ese matrimonio no está consumado, porque el matrimonio o las bodas del Cordero vendrán en un futuro. ¿Amén? Eso, primero. Segundo, que no hay arrebatamiento, que todo eso ya fue hecho. ¿Amén? Que Apocalipsis ya lo estamos viviendo. Otra cosa traída de los pelos. Se los estoy resumiendo, pero bien resumidito, Y dice que que Dios le dio la oportunidad o el privilegio de estar en la isla de Patmos, justo en el lugar donde estuvo Juan, en el momento que fue arrebatado. Que ella estuvo en la plataforma donde Juan estaba. Primero, Juan no estaba en una plataforma, Juan estaba metido en una cueva cuando fue llevado por el Señor. Y dice que fue arrebatada 4 días, y estuvo 4 días en el cielo, y hay cosas que no las puede hablar. Chao, digo yo, al lado de ella no le puedo atar ni los cordones. Digo, yo no digo que uno no tenga encuentros con el Señor y que no haya personas sinceras que hayan tenido encuentros con el Señor, inclusive que hayan tenido visiones. Eso no lo discuto, queridos hermanos. Pero hay cosas que si Dios se las reveló de tal manera, ¿cómo puede ser que se esté zafando tanto de lo que las Escrituras dicen? Por eso en esta mañana yo voy a tratar de advertir, pero también de encaminar nuestras vidas hacia donde tenemos que ir. Es decir, hoy los evangelios, el libro de los Hechos y las epístolas están dadas para nosotros porque es el evangelio práctico. Cuando nosotros leemos eso es práctico para nosotros. El libro de Apocalipsis no es un libro práctico para la iglesia. No es un libro que nosotros podamos aplicar hoy, porque no es para esta generación. ¿Amén? Así que vamos a comenzar por esto. Ahora, la pregunta que me surgió es esto: ¿Apocalipsis es para nosotros? ¿Cuánto hace ya
2000 años que el libro de Apocalipsis se escribió. Sin embargo, sigue siendo tan polémico y tan maltratado como al principio. Con decirles, por ejemplo, que de los padres de la iglesia o de los reformadores, Calvino reconoció no entender el libro de Apocalipsis. Así que imagínense, si bien a medida que va pasando el tiempo y nos vamos acercando a los últimos tiempos, hay una mayor revelación, hay una mejor interpretación acerca de ciertas cosas, porque desde este lado del Apocalipsis se van presentando cosas que se van asemejando a aquellas. Pero eso no significa que nosotros podamos de alguna manera interpretar correctamente todas las cosas de Apocalipsis, porque eso es para los destinatarios y la iglesia no es destinataria de Apocalipsis. La iglesia es depositaria del libro de Apocalipsis. ¿Qué es ser depositario? Por ejemplo, yo le debo cierto dinero a alguien, pero yo no lo encuentro. Entonces voy a uno de ustedes y le digo, mirá, yo le debo este dinero y yo sé que vos lo ves constantemente. Así que yo te doy este dinero a vos y cuando vos la veas a la persona, se la das. Vos no sos el depositario del dinero o el destinatario del dinero, sos el depositario de ese dinero, no el destinatario. El destinatario es aquel a quien yo se lo debo. Amén. Esto es la iglesia, esto es el libro de Apocalipsis para nosotros, para la iglesia. Somos depositarios, no destinatarios. Por eso es que no vamos a entenderlo completamente. Porque cuando maduren los tiempos y llegue la generación para la cual el libro de Apocalipsis es su destino, ellos lo van a entender. ¿Amén? A ellos se les va a abrir, se les va a revelar. Aunque el libro de Apocalipsis se llama revelación, tenemos que entender que hay cosas que están selladas, que están veladas para nosotros. Porque realmente el libro de Apocalipsis es directamente e indirectamente para el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios. Porque el trato hoy con el pueblo judío es diferente que el trato que Dios tiene con la iglesia. El trato que Dios tiene hoy con el pueblo judío es un pueblo que ha sido puesto de lado porque Dios trata a través de la vida de su Hijo con la iglesia. Somos el grupo elegido o electo para ser los destinatarios de las epístolas, de los evangelios y del libro de los Hechos, pero no los destinatarios del libro de Apocalipsis. ¿Se va entendiendo? Hoy lo que voy a hablar, quizás algunos los puedan captar, otros no lo pueden captar, pero me es necesario hablar esto, porque muchos se están confundiendo y no quiero que la iglesia que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad entre en un campo de confusión. Cuando ustedes escuchen interpretaciones del libro de Apocalipsis, como dice la Biblia, examinen todo, retengan lo bueno. ¿Amén? Amén. El libro de Apocalipsis ya hace 2000 años que fue concebido y todavía es el libro más polémico e incomprendido. Escuchen, vayan por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Y les voy a mostrar algo que quizás lo vio, quizás no. Y si no lo vio, hoy lo vamos a poder ver todos juntos. Apocalipsis. Ustedes saben que Apocalipsis es el último libro. Ahora, aunque me voy a adelantar al mensaje, yo les pregunto, ¿en qué lugar está el libro de Apocalipsis? En el último lugar de la Biblia, ¿cierto? ¿Ustedes creen que es casualidad que esté en el último lugar de la Biblia Apocalipsis? No es casualidad, porque Dios no hace nada por casualidad. No hay casualidades en el Señor si no hay propósito. Así como el libro de Apocalipsis está en el último lugar, para la iglesia, para nosotros, es el último libro que deberíamos leer. Porque mucha gente, y la he visto, inclinadas a leer las cosas que no puede entender, sin leer las cosas que sí puede entender. Entonces, las epístolas, el libro de los Hechos, evangelios, nos ayudan a vivir un evangelio práctico, pero el libro de Apocalipsis no. Entonces alguien se mata tratando de interpretar qué es la bestia,
¿Qué es la gran ramera? Escúchenme, no es para nosotros eso. Entonces perdemos tiempo leyendo lo que tendríamos que haber leído último. Díganme, si leen desde Mateo hasta la última epístola, que es Judas, si lee todo eso, le queda leer Apocalipsis, puede leer Apocalipsis, pero podría comenzar a leer el Antiguo Testamento. Entonces que hay cosas prácticas también. Pero el libro de Apocalipsis, junto con Ezequiel, capítulo 40 al 48, y ciertas partes de Daniel, son netamente, directamente al pueblo escogido de Dios, es decir, Israel. ¿Amén? Para comenzar, a ver qué dice la Biblia en capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis. Revelación de Jesús, el Mesías, que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, es decir, no sucedió, sino sucederá. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ustedes vieron primero que es una revelación que Dios le da a su Hijo para que su Hijo la transmita por medio de un ángel a siervo Juan. No al apóstol Juan, al siervo Juan. ¿Ven? La relación que hay, Dios, Jesucristo, ángel, siervo. ¿Ven eso? Primer lugar, a pesar de que es una revelación, continúa sellada para la mayoría de sus lectores. Por eso ustedes van a ver que hay muchas interpretaciones y que una se contrapone o se contradice con la otra, y que uno lo interpreta de una manera, otro lo interpreta de otra. Queridos hermanos, no se confundan. Todas las interpretaciones, inclusive las más acertadas, pueden llegar a no ser así. ¿Amén? Amén. Algunos me van a tratar de hereje cuando me escuchen, pero no importa. Ustedes sabrán interpretar. Y escuchen lo que dice verso 3 del capítulo 1. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Ahora pregunto, ¿el tiempo es ahora? No, el tiempo está cerca. No es este el tiempo, pero el tiempo está cerca. Ahora, ¿quién sabe que los tiempos cerca de Dios son para nosotros 1000 años? ¿Cierto? Dios dice, esto va a suceder en breve. En breve pasan 1000 años delante de Él. Para Él 1000 años son como un día. ¿Cierto? Así lo dice la Biblia. Así que las cosas están cerca. Ahora, a medida que nos vamos acercando al cumplimiento de los tiempos, que van madurando los tiempos, la revelación progresiva se va entendiendo. Hay cosas que se pueden ir entendiendo un poco mejor, pero esto no significa que nosotros, siendo depositarios, tengamos que entenderlas o tengamos que descifrarlas. No nos matemos tratando de descifrar cosas en el libro de Apocalipsis cuando todavía no desciframos cosas que están escritas para nosotros en las epístolas, en los evangelios y en hechos. ¿Amén? Esas son las primeras cosas que quiero decir. Lo segundo, cuando van madurando los tiempos, vean ustedes en Apocalipsis capítulo 22, verso 10, por favor. Apocalipsis 22, 10. Siempre mantengan allí en el capítulo 1. 22, 10 dice: y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este rollo, porque el tiempo está cerca. Pregunto nuevamente, ¿el tiempo es ahora o el tiempo está cerca? Bien, eso es lo que quiero primeramente mostrarle. Cuando los apóstoles, cuando los escritores del Nuevo Testamento escriben para la iglesia, están escribiéndonos de una forma íntima, algo que es práctico, algo que lo podemos hacer en el momento, que lo podemos practicar. Por ejemplo, la obediencia es algo que nosotros lo podemos practicar y está escrito en los evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas. ¿Qué nos lleva a ser victoriosos? ¿Qué nos lleva a ser victoriosos o a vivir en constante victoria? La obediencia a la gracia que Dios ya nos ha dado para poder ser obedientes. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Bien. Continuamos. Dice,
otro punto que quiero verlo, más cerca del advenimiento, mayor revelación, hasta que se muestre claramente y sin rodeos, o ambajes, como se dice, para beneficio de sus verdaderos destinatarios. Nosotros somos simplemente depositarios. Nosotros tenemos que cuidar este libro. Nosotros tenemos que cuidarlo. Y entre esos cuidados es precisamente no maltratarlo, no malinterpretarlo. Es parte del cuidado que tenemos que tener. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿has leído el libro de Apocalipsis? ¿Me podés explicar algunas cosas? Antes, escuchen, error. Antes me ponía a querer interpretar algunas cosas. Hoy me doy cuenta que yo no puedo interpretar un comino del libro de Apocalipsis. Si alguien me pregunta, ¿me podés interpretar el libro de Apocalipsis? ¿Querés que te interprete primero las epístolas y después te interpreto el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis no te sirve para vos. Porque vos sos iglesia, o vos tenés que saber lo que dicen las epístolas. No Apocalipsis. ¿Amén? Entonces eso me saco de encima un problemita de tratar de interpretar, porque hay gente que quiere saber lo que dice el libro de Apocalipsis cuando no está interesado en saber aquello que es práctico para la persona. Entonces, interesémonos en aquello que es práctico. ¿Qué es práctico? Lo que nos dicen las epístolas, lo que nos dice el libro de los Hechos. Alguien dice, y alguien dijo, y estoy de acuerdo, no se puede hacer doctrina del libro de los Hechos, porque es un libro histórico. No se puede hacer doctrina de un libro histórico. Pero tenemos que leerlo para saber cómo inició la iglesia y cuáles son las cosas que le funcionaron a la iglesia primitiva. Pero no para volver a ser la iglesia primitiva, porque nosotros tenemos que ser la iglesia moderna o contemporánea, pero no la iglesia primitiva. Pero los principios siguen funcionando igual. ¿Amén? Amén. Ahora bien, el lenguaje apocalíptico es distinto al dado por los apóstoles a la iglesia. Primero, los creyentes en Cristo Jesús ya lo han alcanzado todo por la fe. Primera de Corintios capítulo 3, 21 al 23. Todos los que han creído en el Señor Jesús ya alcanzaron todo por la fe. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, 21 y 23. O 21 al 23. Dice así. Así que nadie se gloríe en hombres, porque todo es vuestro. ¿A quién le habla? A la iglesia. Todo es vuestro. Es decir, todo ya, Jesús ya nos dio todo. Porque al poner el Espíritu Santo en la vida de cada creyente, ya lo tiene todo. Ya lo ha alcanzado todo por la fe. Todas las cosas ya son nuestras. Vean ustedes, dice, verso 22. Ya sea Pablo, ya sea Apolo, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras, todo es vuestro. Y vosotros del Mesías, y el Mesías de Dios. Amén. ¿Qué es nuestro? Todo. Todo es de la iglesia. Todo es de la iglesia. Es decir, si nosotros no recibimos algo, tenemos que preguntarnos por qué no lo hemos recibido, si es el tiempo de recibirlo, o tenemos que acomodar cosas, como nos contaba la hermana, para alcanzar otras. Amén. Pero son nuestras. Ya estaba. El auto ya estaba. Ya Dios sabía qué auto tenía que tener, solo que quería que arreglara unas cuentas. Pero era de ella. Si vos necesitas algo y lo necesitas, sabés que es tuyo. Solamente falta el tiempo, la maduración del tiempo. En estos días hablaba con una persona que está orando por ciertas cosas. Le digo, lo más maravilloso que te puede pasar es que madures y que las cosas las recibas en la madurez del tiempo. Porque cuando vos recibís las cosas siendo maduro, no se te van a echar a perder. No vas a perder nada. Y es importante entender esto. Dios tiene que hacernos madurar. Tiene que llevarnos a una madurez para que en el momento justo recibas lo que tenés que recibir. Porque si vos recibís las cosas fuera del tiempo, muy probable que se te pierda. Amén. Jesús dijo, de todo lo que me diste no he perdido nada. De todo lo que me has dado no he perdido nada.
porque el tiempo hizo madurar. Y la madurez te lleva a que lo que recibís lo cuides. ¿Amén? Aleluya. Se está poniendo bueno esto, ¿eh? Ahora, si ustedes ven, los miembros de la iglesia, o de las 7 iglesias de Apocalipsis, parecen no haber alcanzado las cosas. Parece todavía no haberlo alcanzado. Entonces no somos nosotros. Porque si todo es nuestro y en Apocalipsis parece no haberlo alcanzado, significa que no somos la generación destinataria de este libro. ¿Amén? Otra de las cosas que quiero mostrarles. Ustedes habrán visto que cuando se habla de las 7 iglesias hay muchos términos y conceptos que son judaicos, que nosotros no entendemos ni papa. Escuchen, nosotros pensamos de manera occidental cuando deberíamos empezar a pensar de manera oriental. Cuando quieren ustedes interpretar las escrituras, tienen que interpretarlas con una mente oriental y no una mente occidental. Porque hay cosas que la iglesia, que está compuesta por gentiles, no tiene ni la menor idea de lo que es, de lo que, si no ha leído por lo menos el Antiguo Testamento, no tiene la menor idea de cómo eran los usos y las costumbres en el pueblo judaico, en el pueblo judío. Entonces hay cosas que no las vamos a entender. Entonces cuando se habla de las 7 iglesias, está hablando a otra generación. ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos y términos judaicos. Por eso no los vamos a entender. Otra de las cosas, en Apocalipsis son esfuerzos personales para alcanzar las promesas y están condicionadas las bendiciones a obras humanas. Cada bendición que se ve allí, como en el Sermón del Monte, ustedes recuerdan el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo, si haces tal cosa, alcanzarás esto. Es decir, tenés que hacer para alcanzar. ¿Amén? Escuchen, ¿eh? Ahora bien, para el cristiano, sin embargo, en la presente dispensación, la gracia somete sus obras a la condición de las bendiciones divinas. Es decir, que la posición del creyente lo hace completo. Colosenses 2:10, por favor. Colosenses 2:10. Si no lo encuentra, lo escucha y lo anota. Y si no tiene para anotar, bueno, la próxima vez traerá la lapicera. Colosenses 2:10 dice: y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Pregunto, si la Biblia te dice que estás completo, ¿te falta algo? Si la Biblia te dice que estás completo, tenés que estar satisfecho con lo que tenés y cómo estás, porque estás completo. Todas las demás cosas serán añadidas, pero no significa que no las tengas. Ya están. Ya están. Falta el tiempo. Falta la maduración del tiempo. Pero tenés que entender que estás completo. Cuando una persona se comienza a desviar doctrinalmente o se comienza a desviar del camino del Señor, cuando no está satisfecho y no ha entendido que está completo. Ese es un gran problema. Por eso, iglesia, estamos completos. Tiene que tener la libertad, la felicidad, el gozo de saber que está completo en el Señor. Que en el Señor nosotros estamos completos y como Él es la cabeza de todo principado y potestad, es decir, Él está por sobre todas las cosas, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. Amén. Por supuesto que las preocupaciones vienen porque son parte del carácter humano. Pero cuando nosotros entendemos que estamos completos, comenzamos a vivir con un gozo mayor. Aún en la situación que estamos viviendo, comenzamos a vivir con un gozo mayor. Y no necesitamos andar buscando interpretaciones raras por allá. Amén. Porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, que buscan constantemente hacer más convertidos a los testigos, porque son 144.000 los que van a entrar en el reino. Y yo pregunto, si son 144.000, ¿para qué buscan más? Si ya hay mucho más de 144.000. Entonces, una mala interpretación trae una falsa doctrina, y una falsa doctrina trae confusión a la gente. ¿Amén? Bien.
Y ustedes saben que Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Jesús el Mesías. Otra cosa que es digna de notar. En ninguna parte de las Escrituras se exhorta al creyente a vencer. Sin embargo, cuando ustedes leen las cartas a las 7 iglesias, en todas las cartas dice al que venza, al que vence. ¿Amén? Sin embargo, al creyente se lo exhorta a confiar. ¿Qué dice Juan? Juan 16:33. ¿Se acuerdan ustedes? Que en mí tendrán paz. Confiad. ¿Sí? En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Es decir, queridos hermanos, nosotros no tenemos que andar venciendo, nosotros tenemos que confiar en la victoria que el Salvador ya nos dio. Y eso nos trae libertad, queridos. Eso trae libertad, porque yo tengo que confiar en que la victoria ya está de nuestro lado. Yo no tengo que vencer, entonces las obras humanas no me sirven para nada delante de Dios. El humanismo, la humanidad no me sirve para nada delante de Dios. Yo no tengo que andar venciendo, tengo que andar confiado. Confiar en el Señor no es lo mismo que vencer, porque la victoria nos la da el Señor cuando confiamos en Él. Aleluya. Eso trae el cambio en nuestras vidas. Confiar. Confía. Si el Señor te dice, yo voy a hacer tal cosa en tu vida, confía, porque Dios lo va a hacer. Amén. Vos no tenés que andar haciendo. Vos tenés que hacer lo que el Señor te dice que hagas, nada más. Amén. Amén. Y lo que entendés de las Escrituras, lo que entendés, sea poco o mucho, lo que vos entendés, eso ponelo en práctica, porque eso te va a llevar a ser un victorioso, Amén. más que victorioso. Porque el Espíritu Santo es el que te lleva a confiar. Siempre el Espíritu Santo te va a llevar a los pies del Señor, a confiar en el Señor, porque para eso está el Espíritu Santo en tu vida. Porque si vos andás en el poder del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo, siempre vas a ir de victoria en victoria, porque aprendiste a confiar en el Señor. ¿Amén? Otra cosa, en Apocalipsis retorna el discurso en primera persona utilizado comúnmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento decía, así dice Yahvé, ¿sí? Ahora en Apocalipsis, si ustedes observan, dice, así dice el Santo, o estas cosas dice el Santo. Y ustedes observan que en el libro de los Hechos o en las epístolas, en ninguna parte dice Jesús dice en primera persona. Siempre es el Espíritu Santo hablando a través de las personas escribiendo lo que el Espíritu Santo le va dando. Pero en el libro de Apocalipsis hay una relación directa entre Jesús, el Mesías, y su siervo Juan a través del ángel. ¿Ah? ¿Ven? Se retorna a un lenguaje que se usó en el Antiguo Testamento. Otra cosa que quiero observar. Primero, en los evangelios se relata históricamente, no tanto cronológicamente, sino históricamente, las obras y las personas las obras y los dichos de una persona particular, de una persona singular. ¿Quién? Jesús de Nazaret, ¿cierto? Sí. Luego en los Hechos de los Apóstoles, el texto registra a forma de diario los acontecimientos de la iglesia primitiva. Entonces nos muestra cómo la iglesia primitiva se movía. Finalmente, las epístolas transmiten dentro de un estilo nuevo las enseñanzas que expresan cercanía e intimidad, las enseñanzas doctrinales a un grupo de personas electas y santificadas por Dios para el nuevo y muy sublime propósito. ¿Qué hacen los hombres de Dios en las epístolas, en las cartas? Ustedes ven que hay una escritura muy íntima, relacionada con la iglesia, una intimidad que en otras partes no hay. Entonces esa intimidad hace que las personas encuentren una conexión entre uno y otro. Ahora escuchen, por ejemplo,
como lo hemos leído muchas veces, Efesios capítulo 3, verso 6, que dice, ¿cuál es el propósito? De ser coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Esa es la intimidad que tenemos. ¿Ven? Somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús. Eso era lo que querían transmitir los hombres de Dios que escribieron las epístolas. Otra cosa, las epístolas han sido escritas por enviados en y el poder del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo, y por colaboradores. Ellos se llamaban a sí mismos colaboradores y administradores de la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. Este es un pasaje que me encanta y me gustaría que ustedes lo remarcaran. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9. Dice, porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, el apóstol Pablo se consideraba colaborador de Dios. ¿Qué somos nosotros, la iglesia del Señor? Colaboradores de Dios, es decir, trabajamos al lado de Dios, trabajamos a la par de Dios, codo a codo con Dios. Él quiere trabajar en esta humanidad y somos nosotros los que colaboramos con Él. Nosotros colaboramos con el Espíritu Santo, somos colaboradores, co-trabajadores con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja y nosotros trabajamos. Pero también ellos se consideraban a sí mismos administradores. Verso 1 del capítulo 4. Dice, así, considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Dios. Escuchen, cuando nosotros predicamos el Evangelio, anunciamos el Evangelio, cuando nosotros enseñamos, estamos colaborando con Dios precisamente porque estamos anunciando lo que Dios quiere que anuncie. Pero también estamos administrando las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso es que a mí me hace temblar cada vez que yo tengo que anunciar la palabra de Dios o tengo que predicar. Porque yo estoy administrando esto. Y si lo administro mal, seré hallado infiel. Entonces, a medida que nosotros vamos ajustando eso, vamos ajustando esa visión, nos vamos dando cuenta de qué clase de personas somos, nos vamos a ajustar al molde que Dios quiere. Por eso es que Dios a nosotros nos pide que caminemos en un camino angosto. Porque el camino angosto te lleva a andar sin pesos, sin carga de pecados y sin pesos. Que andes liviano. Porque por ese camino angosto es por donde vos tenés que anunciar el Evangelio. No significa que pierdas la salvación, significa que tenés que ser un administrador de Dios fiel. Amén. Bien, vean ustedes. Ahora bien, se requiere, verso 2, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Un administrador debe ser hallado fiel. Pregunto, quien hace una mala interpretación, inclusive le digo, personas devotas, personas que aman al Señor, pero hacen una mala interpretación del libro de Apocalipsis, ¿son hallados administradores fieles? No. Entonces es arriesgado. Yo no lo haría. Puedo interpretar ciertas cosas que para mí se han ido aclarados. Y esto no significa que no haya algunas verdades o algunos principios que se puedan aplicar a la iglesia, pero se pueden aplicar con muchísimo cuidado. Se pueden extraer, porque inclusive hay versículos bíblicos que se han extraído del libro de Apocalipsis para evangelizar, como por ejemplo, aquí estoy a la puerta y llamo. Pero ese versículo se saca de contexto. Ese versículo está sacado de contexto porque dice, aquí estoy a la puerta y llamo, y es Jesús a la puerta de la iglesia. No es a la puerta del corazón de la persona. Es a la puerta de una iglesia que le cerró la puerta. Jesús no gobierna más en esa iglesia. Aquí estoy a la puerta y llamo. Estoy dando aldabonazos. ¿Se acuerdan el aldabón? ¿Sí? Ese toc, 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 que a veces era una herradura, a veces era un aro. Bueno, eso era un aldabón.
Estoy dando aldabonazos a tu puerta y no me dejas entrar. Se lo está diciendo en la iglesia. ¿Se puede sacar un principio espiritual? Sí, se puede sacar un principio espiritual, porque se puede poner ese versículo como para evangelizar y decir, estoy a la puerta de tu corazón, estoy llamándote, abrime la puerta de tu corazón y yo entro. Pero está sacado de contexto. ¿Amén? Otra cosa, yo sé que les estoy rompiendo un poco los esquemas hoy, pero es mi costumbre. Las epístolas son la relación, la relación íntima entre los escritores y los destinatarios. No vamos a leer los versículos solamente. Gálatas 4:19, quiero leer, que está ahí, cerquita. Tengo un par de versículos más anotados, pero no se nos va el tiempo. 4:19. Dice: hijos míos, Gálatas 4:19, hijos míos, por quienes sufro otra vez dolores de parto, hasta que el Mesías sea formado en vosotros. Ustedes observan allí la relación íntima que hay entre Pablo y los destinatarios de las epístolas, cosa que no hay en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis no pasa nada de eso. Ahora, ustedes observaban, como les decía yo, en el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis, que allí hay un esquema eslabonado, es decir, hay eslabones de una misma cadena. Dios le da la revelación a Jesús, el Mesías. Jesús, el Mesías, envía al ángel y por medio del ángel le da la revelación o le muestra las cosas que van a suceder a su siervo Juan, cosa que en las epístolas no pasa. Son cosas diferentes, porque son dos dispensaciones diferentes. Dos administraciones diferentes. Son dos economías diferentes. Por eso no podemos traer las cosas de Apocalipsis a este tiempo, porque no es para este tiempo. Apocalipsis habla de un reino sacerdotal. Escuchen, si ustedes van al capítulo 1, por favor, de Apocalipsis, vuelvan al capítulo 1 de Apocalipsis. Quiero ayudarles a descubrir cosas que, por supuesto, las he tenido que descubrir yo también, ¿no? Pero quiero mostrarles algo. 1:6. Lo que no pueda entender hoy, no lo pueda captar hoy, no lo pueda asimilar hoy, ya lo va a entender. Pero nos es necesario hablarlo. Dice capítulo 1, verso 6. Y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. ¿Ven? Y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. Yo quiero decirles esto. Comparado con Juan 20:17. ¿Se acuerdan que dice? No me retengas cuando él sale de la tumba. Le dice a María, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve y dile que subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y acá está diciendo que el reino sacerdotal lo hizo Jesús para su Padre, no para el Padre de los sacerdotes. Así que no somos nosotros. ¿Amén? Y si ustedes siguen viendo, allí hay falsas doctrinas en las cartas a las iglesias que no están mencionadas en la iglesia o a la iglesia, no están mencionadas en las epístolas. Por ejemplo, no están mencionadas en el libro de Judas. Sí, hay algunas mencionadas, pero están mencionadas precisamente porque le sucedieron al pueblo de Israel. Y acá vuelve a nombrar estas falsas doctrinas, pero también las vuelve a nombrar al pueblo de Israel. Falsas doctrinas no mencionadas a la iglesia son, por ejemplo, la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Jezabel. Eso lo pueden ver después ustedes en Apocalipsis capítulo 2. No están mencionadas a la iglesia. Esas falsas doctrinas no están mencionadas a la iglesia. Están mencionadas al pueblo de Israel. ¿Ven? Después hay otras cosas. Símbolos judíos. Por ejemplo, hijo de hombre. Estrella de la mañana. La relación entre ángeles e iglesia. La relación entre ángeles e iglesia denominados estrellas y candeleros. Apocalipsis 1:20. Lean ahí, por favor. El misterio de las 7 estrellas
que viste en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Para nosotros, hoy, entendemos. ¿Saben cuántas veces escuché decir que el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia? Yo cara de ángel no tengo. Muchas veces escuché decir eso y yo lo interpreté así, hasta que entendí. Está hablando de un ángel literal, no del pastor de la iglesia. ¿Ah? ¿Tengo cara de ángel de guarda yo? Otra mención que hay en el libro de Apocalipsis, los judíos, sinagogas. Algunos dicen que la sinagoga es la iglesia. No, queridos. Sinagoga es sinagoga, iglesia es iglesia. La sinagoga era una congregación de judíos. Era establecida cuando había 10 judíos en un lugar, 10 judíos varones en un lugar, se establecía una sinagoga. ¿Ah? Y acá nosotros somos iglesia aunque haya uno. ¿Ah? Porque donde hay un creyente es iglesia. En conclusión, Apocalipsis está último y en ese orden se debe leer. La iglesia del Señor es depositaria. El pueblo escogido, es decir, Israel, es el verdadero destinatario del libro de Apocalipsis. Y no es para esta dispensación, es para la próxima dispensación. Así que, queridos hermanos, todo lo que escuchemos acerca del libro de Apocalipsis lo tomaremos con pinzas. Sea de donde venga. Iglesia, dediquémonos a estudiar los evangelios, de estudiar el libro de los Hechos, de estudiar las epístolas, y deje el Apocalipsis en el lugar donde está, al último. ¿Amén? Porque falsas doctrinas se van a levantar, y se van a hacer falsas doctrinas de toda clase de versículos. Pero cuando algo no se entiende, como dice el apóstol Pedro, que en la sabiduría que Dios le dio al amado hermano Pablo, dice, algunos, como no la entienden, las tuercen, algunos indoctos e inconstantes, tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para su propio provecho. Nosotros veíamos, queridos hermanos, aunque no es esto, veíamos esta mujer exhibiendo un libro escrito por ella, porque el libro de Apocalipsis es la revelación que Dios nos ha dado a nosotros, pero no exhibía el libro de Apocalipsis, exhibía el libro que había escrito ella sobre Apocalipsis. No quiero saber lo que debe haber adentro, no tengo ni intención de gastar plata en comprar eso, pero es importante entender, queridos hermanos, que para su propio provecho tuercen las escrituras. ¿Ah? Entonces cuando nosotros vemos gente torciendo las escrituras, ¿saben por qué es? Porque algún provecho quiere sacar. ¿Mm? ¿Amén? Pónganse de pie, por favor.